Bueno, hola a todas, como ha dicho Jara, que estamos muy contentas de vernos las caras otra vez. Y bueno, esta idea de conversatorio de espacio público salió desde hace unas semanas que estuvimos en otro conversatorio un poco más reflexivo. Estuvimos planteando diferentes temas que nos gustaría tratar en estos espacios de debate, de reflexión, de compartir experiencias. Y bueno, yo apunté espacio público como tema, así que estoy encantada de que se haya hecho realidad. Y para abordar este tema que yo creo que es muy interesante, espacio público, pues hemos pedido la colaboración a María Gómez y a Pachi Galarraga, que muy amablemente han querido venir a este conversatorio a explicarnos un poco su experiencia. Entonces yo les he pedido a los dos que me hicieran una breve descripción de lo que están haciendo para las que no les conozcáis, pues situarnos un poco, ¿vale? Así que antes de cederle la palabra, voy a contaros un poco a qué se dedica cada una de ellas. María Gómez y Abrés es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, trabaja como consultora de urbanismo tanto en administraciones públicas como en agentes privados, como con agentes privados, y después de haber trabajado en distintos despachos y ciudades, ahora trabaja en el Plan General del Ayuntamiento de Palma y en el Departamento de Resiliencia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Actualmente trabaja para distintas administraciones en planes de urbanismo derivado de planificación general y actividades de participación ciudadana, siempre en colaboración con equipos multidisciplinares e integrando la visión del urbanismo cotidiano en sus trabajos. Además, también está comprometida a nivel social en temas de ciudad y es cofundadora del Grupo de Joves Arquitectes de Mallorca y miembro de la Junta Palma 21, dos entidades de referencia en Palma en cuanto al debate ciudadano del modelo de ciudad. Y también es coordinadora del movimiento James Wolf en Palma. Y Pachi Galarraga es arquitecto, dirige junto a Miren Vives la Oficina de Arquitectura y Urbanismo Proyecta Urbes, promueven ciudades y barrios más inclusivos y saludables mediante diagnósticos y proyectos basados en el impacto que el entorno urbanizado y construido tiene sobre la vida cotidiana de las personas y su bienestar físico, mental y social. Y para que os hagáis una idea más concreta sobre a qué se dedica, pues acaba de entregar cuatro trabajos de asesoramiento a ayuntamientos de Guipúzcoa y Vizcaya para incorporar la perspectiva de género en sus planes generales de ordenación urbana. Ahora mismo están redactando un plan de accesibilidad de un municipio de Áraba y también deberían estar terminando un encargo del gobierno vasco que consiste en redactar una guía para la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de vivienda colectiva, ¿vale? Esto es un poquito lo que les he pedido a María y a Pachi. Y nada, ahora les cedo la palabra a María. María pues nos contará un poquito su visión, luego lo hará Pachi y como siempre es habitual en los conversatorios, luego pues ya abrimos el turno de generar ideas, dudas, reflexiones y demás, si os parece. Así que María, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a compartir pantalla. Vale, ¿veis ahora la pantalla? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Isabel, quien pensó en mí para estar aquí hoy. Estoy muy contenta de poder participar en este debate sobre espacio público y bueno, me apetece mucho la parte posterior del debate, ¿no? Un poco ver cuál es vuestra visión y porque yo creo que tenéis mucho que aportar también. Entonces, hoy voy a hablar un poco de todo, yo creo que más desde la parte teórica y creo que Pachi va a aportar como mucha más práctica, pero voy a hablar de urbanismo, de ciudad, de espacio público, de movilidad, participación, de género también, ¿no? Porque, bueno, dicho así un poco de carrerilla, parece mucha información, pero al final todo se acaba entrelazando y hasta es difícil hablar de espacio público sin tener un poco todas las distintas consideraciones en mente. Entonces son temas importantes en cuanto a la salud comunitaria, ¿no? Que es un poco lo que trabajáis vosotros y trabajamos todos un poco al mismo tiempo con distintos nombres.
pero porque la ciudad es el espacio que nos permite o dificulta también la organización de las actividades cotidianas, ¿no? De las personas, que es un poco como quería titular mi presentación de hoy. Me gusta siempre empezar con hablando un poco de urbanismo, ¿no? De dónde partimos. No vamos a hacer ninguna clase de historia, pero sí quería un poco apuntar que la ciudad que conocemos hoy deriva pues un poco de la revolución industrial, ¿no? Que era una ciudad terrible, no solo por la insalubridad, sino por el alto grado de desigualdad de la población que vivía en estas ciudades, donde se crearon entonces, a mitad del siglo XIX, las llamadas leyes sanitarias, ¿no? Que son una serie de instrumentos que hicieron posible los actuales planes de urbanismo, ¿no? Entonces, un poco los urbanistas os debemos a los profesionales de la salud, a los sanitarios, nuestra profesión, ¿no? Así fue como un poco nos pusimos en marcha arquitectos junto con ingenieros a trabajar para ofrecer determinadas condiciones pues, de salubridad, mediante pues, agua corriente, alcantarillado, iluminación, pero también con los espacios abiertos, el espacio público, las calles, ¿no? De las planificaciones a gran escala que se hicieron en el siglo XIX, la más famosa es el Plan Haussmann en París o Barcelona, que la tenemos más cercana, ¿no? El texto que escribió Ildefons Cerdà, que fue el que hizo el ensanche de Barcelona, es el primer libro que habla de urbanismo, y me gustaría mucho resaltar que es en este libro, en este primer en las primeras directrices del urbanismo que vivimos hoy, donde ya se establecen que la relación entre los sistemas de locomoción, en ese momento el tranvía, pero que bueno, pronto fue destituido por el automóvil, y la formación de la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad para las máquinas y no para las personas. Entonces, en definitiva, el urbanismo del siglo XX se centró en un objetivo principal, que era ordenar y simplificar la ciudad caótica que nos deja el siglo XIX, estructurando, ordenando, ¿no? A partir de las zonificaciones, es decir, como unas limitaciones que van determinando en cada suelo cuáles son las condiciones específicas y los usos concretos, ¿no? Pero lo determina el plan, desde una vista de pájaro, desde una vista de especialista, desde una vista lejana a la ciudad. De forma que organizamos la ciudad por sectores, atendiendo a funciones específicas, ¿no? La principal, la residencia, donde vivimos. Después, lejos de estas residencias, el lugar donde trabajamos, especial atención las zonas industriales, y ligado a la residencia, los servicios. Y por último, y las zonas de recreo y ocio. Y por último, pues la trama viaria, que organizará todo el esquema y hará posible circular entre zonas, de forma que el siglo XX nos determina que la ciudad solo tiene que cumplir con 4 funciones, ¿no? Que son vivir, trabajar, divertirse y circular en coche, ¿no? Entonces, como veis, partimos de un esquema de funcionamiento muy reduccionista, muy segregado y de aislamiento, ¿no? El urbanismo en el siglo XX se ha dedicado a hacernos zonas, a dividirnos la ciudad por zonas, y olvida las funciones básicas de socialización, de relación y de participación que permite cuando juntamos usos inesperados, cuando juntamos edades distintas, ¿no? Cuando nos mezclamos, en definitiva. Entonces, un poco aparecido el siglo XX, pues tenemos una distribución muy desigual de la calle, del espacio público. Tenemos muchas viñetas que seguro que resultan pues familiares, porque han circulado mucho, ¿no? De cómo este espacio
del coche nos invade las ciudades y ha relegado el peatón a un espacio mínimo y muy fragmentado también, ¿no? Pero por suerte no todo el mundo pensaba igual, ¿no? Me gusta mucho poder hablar de Jane Jacobs, que fue una figura básica para definir el urbanismo del siglo XXI, aunque ella ya nos advirtió a mitades del siglo XX, hasta hoy poco caso le hemos hecho, ¿no? Jane Jacobs era periodista, era escritora y lideró un movimiento vecinal en contra del alcalde súper mega desarrollista del momento, que era Robert Moses, él era empresario, era constructor, y apostaba por una Nueva York de los coches, de las autopistas elevadas, ¿no? De la modernización. Entonces, Jane Jacobs, mediante sus escritos, desarrolló y defendió una visión comunitaria para la ciudad de Nueva York en la que el peatón debía ser el protagonista, ¿no? A diferencia de las políticas que se estaban llevando desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces ella un poco lideró todo un proceso, un activismo de bottom-up, ¿no? Que ahora le llamamos bottom-up desde abajo, que fueron pues, los primeros que se encadenaron a las excavadoras, ¿no? para evitar la construcción de la autopista que tenía que desmantelar el barrio chino, que hoy es uno de los grandes emblemas de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y ya fue una visionaria en su tiempo de la ciudad del peatón, ¿no? De la ciudad habitable, de la ciudad caminable. En su primer libro, que es Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, puso en jaque las ideas del urbanismo moderno. Ella como ciudadana, como una no experta, como una no arquitecta, ¿no? Como desde su experiencia, desde su ahora, ¿no? Entendemos como visión de experta ciudadana, ¿no? Pero que en ese momento se veía como algo a rechazar, ¿no? Como una visión no válida porque no era una visión técnica. Entonces, en este libro no vamos a ir a detalle en estas 10 grandes ideas que Jane Jacobs propone, pero sí que quiero que seáis conscientes, ¿no? que son las directrices un poco del urbanismo del siglo XXI. Es esta mujer desde una perspectiva, ¿no? de ciudadana, desarrollo, lo que hoy en día estamos impulsando desde muchos ayuntamientos, un poco desde la visión de los urbanistas. Ya decía, ¿no? Las calles y sus aceras son principales espacios públicos de las ciudades, son sus órganos vitales más importantes. Si piensas en una ciudad, ¿qué te viene a la mente? Pues las calles, ¿no? Y si las ciudades de una ciudad parecen interesantes, la ciudad lo parecerá. Si parecen aburridas, la ciudad parecerá aburrida, ¿no? Cosas muy obvias, pero que vemos ahora que la ciudad del siglo XX nos ha puesto en jaque un poco toda esta perspectiva. Entonces, quiero introduciros ahora, ahora que hablamos de Jane Jacobs, una iniciativa ciudadana que nació en 2007 y continúa en su honor, que son Jane's Walk, ¿no? Los paseos de Jane. Es un movimiento global, que es el primer fin de semana de mayo, donde simultáneamente en todo el mundo se desarrollan rutas, paseos, como vivencias, ¿no? con experiencias en más de 200 ciudades en el mundo. Y eso se ha convertido en un movimiento global, ¿no? Un movimiento muy bonito en honor a estas ideas que promulgaba Jane Jacobs de compartir, de ser expertos, ¿no? De que cualquier ciudadano o ciudadana es experta de su ciudad porque es ¿no? su barrio, su calle, no hay mayor experto que quien lo vive cada día, ¿no? En su cotidianidad. Entonces, que Jane's Walk es algo muy sencillo, pero muy empoderador, ¿no? Son paseos gratuitos guiados por voluntarios que viven y juegan en nuestros barrios,
es que la gente, y hacen que la gente piense, hable, conecte, ¿no? A través de las historias, a través de su visión de la ciudad, a través de sus recuerdos, ¿no? Y que es un espacio para compartir los sitios que queremos o los sitios que nos importan o aquellos sitios que no nos gustan, ¿no? Es algo muy sencillo, pero es un espacio que pues, durante este fin de semana de mayo, el primer fin de semana de mayo cada año, en muchas ciudades en el mundo y en España ya hay una quincena de ciudades que participan. Os invito a buscar a ver si en vuestra ciudad existe James Walk y os animo a participar. Pues creamos espacios para compartir, ¿no? Entonces, poco siguiendo las ideas de Jane Jacobs, ¿no? Nadie puede encontrar las soluciones a nuestras ciudades solo estudiando las periferias, manipulando maquetas o inventando ciudades de sueño, ¿no? O sea, hay que salir a la calle y caminar, ¿no? Hay que salir a la calle y preguntar, ¿no? Hay que salir a la calle y observar, ¿no? Ahora son ideas que tenemos muy claras, pero que nos ha costado un poco y llegan hasta aquí, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, ¿no? Hoy el pensamiento de Jane Jacobs pone las bases al urbanismo más actual, pero por ejemplo, pues Jan Gehl es el urbanismo que ha hecho de Copenhague una ciudad de peatones y que exporta este modelo de ciudad caminable al resto del mundo con sus proyectos, se ha declarado un gran fan, ¿no? Y seguidor de Jane Jacobs. Y como muchos otros, y lo llamamos cotidianidad o urbanismo cotidiano, a diferencia, ¿no? de lo que querían los urbanistas del siglo XX. Volvemos a la complejidad, ¿no? Aceptamos la complejidad, ¿no? Intentamos sobresimplificar nuestras calles o los usos, ¿no? La importancia de la mixticidad, reclamamos la importancia de la mixticidad de funciones, de usos, poner la atención a la concentración de equipamientos, de servicios, ¿no? que podamos movernos a pie para realizar toda esta cadena de tareas cotidianas, también la calidad del paisaje urbano, ¿no? Que nos acompaña en estos desplazamientos y que favorecen estas interacciones sociales, ¿no? Muchas ciudades con la pandemia todavía se ha hablado más de ello, pero están impulsando ahora la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que busca en esta línea encontrar la calidad de vida de las ciudades, que las ciudades pueden proporcionar si las pensamos desde las necesidades de todos y de todas sus habitantes, ¿no? Tenemos el 20-minute neighborhood en Melbourne, la Ville du Quart d'Heure en París o las Superillas en Barcelona, ¿no? Todo es un mismo principio de proximidad, de cotidianidad. Entonces, pero también pensamiento de Jane Jacobs es la base del urbanismo con perspectiva de género, porque al fin y al cabo pone la vida de las personas en el centro, ¿no? Pero al final, como veis, cuando hablamos de urbanismo de género, de urbanismo cotidiano, de ciudad de la infancia, de ciudades saludables, ¿no? Etcétera, hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Queremos revertir la sobresimplificación a la que se sometieron las ciudades, ¿no? Con el siglo XX e introducir más variables, ¿no? Que nos darán un resultado de una ciudad más habitable, ¿no? Una ciudad para todas. Entonces, en esta línea, y para entender un poco más qué quiere decir alguno de los conceptos que he ido introduciendo, quería enseñaros muy rápidamente un ejercicio que hicimos para medir el espacio público, ¿no? Cuando trabajaba en Barcelona, de qué quiere decir si un espacio público funciona o no funciona, porque a veces a simple vista no sabemos muy bien cómo evaluarlo. Entonces, desde la observación utilizamos en este caso el Manual de Urbanismo de la Vida Cotidiana, que es una publicación del Ayuntamiento de Barcelona, que es una publicación que está disponible y que es una herramienta o es un documento que tanto va dirigido a personas técnicas como a la ciudadanía y es una herramienta para diagnosticar la calidad del espacio público, ¿no? de entender si funciona o no funciona. Entonces hicimos este ejercicio
en la Plaza Folquitorras, en el barrio céntrico del Raval, y utilizamos estos 6 componentes del espacio urbano que propone el manual, ¿no? Son la fachada y el perímetro, los viales y pavimento, ¿no? Fachada y perímetro sería la parte vertical, viales y pavimentos el plano horizontal, los elementos urbanos, ¿no? Son los elementos que encontramos siempre por el medio, ¿no? Un poco del espacio público, los entornos, ¿no? Es decir, qué tenemos alrededor, el perfil de las personas que utilizan este espacio público y los usos del espacio público, es decir, cómo se utiliza el espacio público en cada uno de sus, de sus esquinas o en los distintos espacios o subespacios. ¿No? En primer lugar, nos centramos en entender la configuración del espacio desde la fachada, desde el perímetro, desde los entornos, ¿no? Porque como usuarios no nos transmite el mismo ambiente una fachada con tiendas, puertas abiertas, donde la gente entra, sale continuamente, ¿no? Donde se crea un ambiente de complicidad, ¿no? Que una fachada como la que encontramos aquí abajo, que es una fachada ciega con ventanas con rejillas, ¿no? Que no aportan ningún tipo de actividad al espacio público, ¿no? Lo llamamos una fachada pasiva porque no acompaña el espacio público, ¿no? Sino que no aporta ninguna actividad. Vamos a observar también los recorridos principales, por dónde puede ir la gente y por dónde va la gente, ¿no? Porque muchas veces desde el diseño decidimos unos recorridos, pero después el uso nos muestra que esos recorridos no son los más óptimos, sino que la gente pues se hace su propio recorrido por en medio del césped, ¿no? Y nos deja una marca diciendo, no, es que este recorrido es el que yo quiero, ¿no? Desniveles, materiales, ¿no? Todos estos elementos urbanos nos definen mucho cómo se podrá utilizar o se está utilizando este espacio público. Observar también qué tipo de actividad se desarrolla, ¿no? En cada uno de los subespacios de la plaza, donde se puede uno sentar, dónde son las áreas de juego, dónde hay verde, dónde hay sombra, donde pues hay espacios donde puedo estar más sola o donde son espacios donde puedo compartir. Hicimos también después, después del análisis más de observación, nos centramos en los usuarios, ¿no? En el perfil de las personas que utilizan utilizan esta plaza, ¿no? Hicimos distintas pruebas entre semana, en fin de semana, en distintos horarios, ¿no? Y vemos que es distinto la edad, el género y la nacionalidad dependiendo de los horarios, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Pero es muy importante recoger también esta información, ¿no? de quién utiliza y utilizar cuatro datos. Entonces ya empezamos a diferenciar qué tipo de actividades hacían unos usuarios o otros, ¿no? Y cuándo. Por ejemplo, las mujeres hacían un uso mayoritario en horarios diurnos y se agrupaban en pequeños grupos situados en el perímetro de la plaza, mientras que los jóvenes tendían a hacer grupos más grandes, más grandes, pero y en sitios más céntricos. O, por ejemplo, observamos cómo los hombres utilizan las áreas de descanso de bancos, en cambio las mujeres están mucho más vinculadas a las zonas de juego, están mucho más vinculadas a las zonas donde la fachada tiene más actividad. Vemos que no todas las franjas de edad están representadas en todos los horarios, ¿no? Que eso ya es un dato muy indicativo. Y también que existe una prevalencia de personas, en este caso, de personas de género masculino, tanto en distintos momentos del día como de la semana. Eso también no es común en todos los espacios, pero bueno, también en este barrio hay un componente de personas de origen, bueno, de primera generación, de Nouvinguts, de gente
que ha llegado recientemente a la ciudad, que eso también hace que haya más presencia del género masculino frente a lo mejor a otros espacios que analizamos en otros barrios que sí que era al revés, había más uso femenino. Lo que sí que coincidía en todos los espacios es el tipo de actividades que cada uno hacía, ¿no? Y finalmente el preguntar, ¿no? No solo tenemos que observar el espacio público, sino también preguntas muy sencillas, pero que nos expliquen un poco qué es lo que buscan la gente, lo que buscan los usuarios, ¿no? Y cómo mejorar. Entonces, bueno, en este caso era como un ejercicio para entender cómo funcionaba este análisis y, bueno, fue muy positivo. Por otro lado, también os quería explicar un proyecto en que estoy desarrollando justo ahora con el Ayuntamiento de Palma. Es un proyecto dentro de un proyecto europeo enmarcado en la Estrategia de Biodiversidad 2030 que quiere recoger distintas experiencias de implicación ciudadana en la visión de la naturaleza urbana mediante la corresponsabilidad con la ciudadanía, ¿no? Desde Europa están muy interesados en conocer cuáles son los retos de ciudades medianas para hacer participación real, ¿no? Es decir, implicar la ciudadanía en la toma de decisiones, que a diferencia de lo que se lleva haciendo hasta ahora, que al menos en Palma la participación todavía es algo que cuesta mucho incorporar, ahora de momento solo se pregunta con ningún compromiso de incorporar las propuestas, ¿no? Que salen de la participación, ¿no? Sino como más con una voluntad que no se acaba recogiendo realmente en los proyectos que después se hacen. Entonces, en este proyecto la idea principal es la de la co-creación. Es un proyecto en el que participan distintas áreas del ayuntamiento y para que se han atrevido, ¿no? a crear estos espacios de co-creación. Hacemos 3 actividades, yo os voy a explicar una que es de la que tiene una relación más directa con el espacio público, con la creación y del espacio público, es la renaturalización y peatonalización del eje Coyiuras, una calle de poco más de 1 kilómetro. El historial que tenemos en Palma, yo creo que como muchas otras ciudades así más pequeñas, es que pues con cada peatonalización que ha habido mucha oposición tanto del colectivo de comerciantes como por parte de vecinos y vecinas que se están muy preocupados por perder plazas de aparcamiento, ¿no? Y en algunas ocasiones hasta se han parado proyectos. Entonces, por ello, el ayuntamiento esta vez ha querido hacer una apuesta fuerte en incluir la participación desde el primer momento en el proyecto y poder recoger las demandas ciudadanas involucrando, ¿no?, a la ciudadanía en la toma de decisiones. Coyiura es una continuación de un eje peatonal existente que, bueno, cuando sale del núcleo denso, pues se convierte en un eje territorial y atraviesa hasta la Sierra de Tramontana. Pero, bueno, el proyecto tiene distintos objetivos, ¿no? Y una de las innovaciones para el Ayuntamiento de Palma es que se ha incluido en las bases de la licitación de la urbanización de la calle la obligación de hacer un proceso de participación y de co-creación, ¿no?, con la ciudadanía. Es decir, que el equipo que gane el concurso, ¿no?, deberá tener una persona experta o un equipo experto que haga el diseño y haga participar del proceso de participación para co-crear el eje peatonal de Coyiures, ¿no? Para muchas ciudades, os digo otra vez, no se trata de ninguna innovación, pero bueno, hay que tener en cuenta que bueno, para Palma es la primera vez que se hace una apuesta tan fuerte en decir vamos a hacer lo que la ciudadanía quiera, ¿no? Yo creo que es algo que no todos los políticos se atreven a hacer y necesitamos siempre una primera experiencia para después poder practicarlo un poco más, ¿no? Que al final la participación acabe siendo una co-creación de la ciudad porque ya hace demasiado que
solo los técnicos, ¿no? Y toman decisiones cuando la ciudadanía tiene mucho que decir. De momento estamos en proceso de calificación de las propuestas presentadas al concurso y esperemos que tengamos un equipo ganador pronto. Pero bueno, de momento es muy interesante poner atención en el proceso que ha habido hasta ahora, ¿no? No solo el hacer el paso de incluir la participación en la licitación y desde un primer momento y con el compromiso de cumplir lo que salga de este proceso, pero sino también activar distintas dinámicas para hacer participar a otras áreas del ayuntamiento, ¿no? Que a veces también el departamento de urbanismo, el departamento de infraestructuras, ¿no? Son como los que siempre se han dedicado a hacer el espacio público y no han contado nunca con otros agentes, sino que una vez hecho el trabajo, estos otros agentes pues van haciendo cositas, ¿no? para mejorar lo que urbanismo o infraestructuras han hecho sin consultar a nadie, ¿no? Entonces, también estamos hablando de participación interna, que tampoco es fácil, porque si trabajáis en instituciones, ¿no? Sabéis que son departamentos muy estancos, pero bueno, es un indicador muy bueno de que las dinámicas están cambiando, de que hay también muchas ganas de participar. Como veis, pues se ha involucrado el área de bienestar, también desde educación con los caminos escolares, para hacer también el área de mercados, para ver cómo activar el comercio a cielo abierto, las rutas saludables, también con el equipo de Isabel, ¿no? De ver cómo, y también desde bibliotecas, ¿no? De ver cómo las distintas áreas pueden aportar también, ¿no? al proceso y al diseño final de este eje. Bueno, también, bueno, esta complejidad de las instituciones en este proyecto, ¿no? Yo creo que es un poco emocionante a ver cómo sale todo, pero os lo tengo que dejar aquí porque estamos en este momento del proceso, así que tendremos que ver un poco cómo pasa y dentro de unos meses os podré contar más, ¿no? Quería terminar comentando un poco los retos, ¿no? del espacio público, de cómo aplicamos todas las exigencias que tenemos a un espacio público, porque es que es muy difícil, es dificilísimo, ¿no? Porque a mayor diversidad de usuarios, mayor complejidad y por ejemplo, queremos espacios verdes, ¿no? Y queremos introducir biodiversidad, pero no solo con los árboles, pero también con arbustivas. Pero después nos viene la perspectiva de género, ¿no? Y resulta que todos los elementos así arbustivos de mediana altura pues pueden ser o pueden suponer un problema de visibilidad o de seguridad, bueno, de inseguridad. Igual que pues muchas mujeres pues piden mayor iluminación en ciertos puntos de la ciudad o en las calles, pero al mismo tiempo las normativas medioambientales nos piden reducir la contaminación lumínica. O también para mejorar la caminabilidad funcionan muy bien las plataformas únicas, que son las calles que no hay diferenciación entre acera y el pavimento rodado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las personas invidentes tienen problemas para ubicarse con este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, al final, como podéis ver, el espacio público es un espacio de acuerdos, ¿no? Con la participación, cuando tenemos en cuenta la participación ciudadana, puede llegar a ser muy complejo y lo importante es el proceso, ¿no? Que puede ser un espacio de visualización de la diversidad y de compromiso, ¿no? En el que se puede establecer que no todos los espacios públicos deban responder de la misma forma a todos los retos que se nos plantean, ¿no? Entonces, un poco, como no quiero desanimar a nadie, porque creo que aunque es complejo es posible, ¿no? Que querría acabar comentándoos que existen materiales descargables que también nos ayudan a cuestionar nuestros espacios públicos desde la mirada crítica pues, del urbanismo cotidiano, del urbanismo de género. No sé si queréis os puedo pasar enlaces, pero creo que es interesante ver
cómo se está avanzando en el trabajo y en la inclusión del pensamiento ciudadano, ¿no? En el espacio público. Entonces, para terminar, quiero terminar con Jane Jacobs, ¿no? Que las ciudades tienen la capacidad de proporcionar alguna cosa para todo el mundo, solo porque y solo cuando son creadas por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya termino. Muchas gracias. Espero que haya servido para poner algunas bases para el debate posterior y bueno, ahora Pachi va a exponer ejemplos muy prácticos que yo creo que nos ayudarán a ilustrar temas que han ido saliendo en mi presentación. Gracias, María, muchas gracias. Y nada, Pachi, cuando quieras. Ay, no sé si para la... No sé qué... Dejar de compartir, María. Sí, pero no sé... Espera. Ah, vale. ¿He dejado de compartir o no? Sí. No. ¿Sí? Vale. ¿Qué veis? Tu Equipamientos pantalla. públicos, tu pantalla. Guay. Vale. Bueno, iré corriendo y sin ningún orden casi, pero bueno, iré soltando cosas a ver si luego tiramos por ahí. Más o menos a la hora de repartirnos, María y yo, los temas, pues decíamos, bueno, el espacio público para ti y para mí los equipamientos, que bueno, en urbanismo y tal muchas veces suele ser los equipamientos docentes o sanitarios o educativos, culturales, esa cosa que se hace ahí. La foto es esta, ¿no? Cuando haces una ciudad, bueno, haces las casas, pero dices, joder, habrá que darles algo a estos, ¿no? Aparte de las casas, habrá que poner unos equipamientos. Sí y no. Es evidente que la respuesta es sí, pero la gente sabe dotarse de sus equipamientos, sabe hacer un uso, por ejemplo, del espacio público y usarlo como un equipamiento. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, ¿no? Voy a ir terminaré en las escuelas, terminaré con eso, pero sí que voy a hacer una pequeña reflexión sobre algo que ha dicho también María, que la delimitación de usos muchas veces genera problemas. Lo ha generado en el urbanismo, es evidente que era la respuesta mejor a un problema de insalubridad, pero ha dejado una resaca importante y es que la especialización nos lleva a sitios que no queríamos. Sabemos, se usa la propia vivienda como equipamiento. El comercio es un equipamiento casi también. Es decir, la gente sabe usar el comercio y lo ha usado como un recurso que genera bienestar más allá del alimento que me puede proporcionar una tienda. Sabemos que es un generador de lazos sociales, bueno, todo eso lo sabemos. Sabemos que hubo o hay equipamientos que se desparraman por el espacio público. Esto es una biblioteca en Barcelona, año 1930. Bueno, pues el guarda del parque también te da libros y estás ahí leyendo, ¿no? Que, por cierto, en tiempos de COVID, ¿qué menos que haber hecho esto con las bibliotecas de nuestros pueblos? ¿No? Tampoco es tan complicado, pero claro, tal y como hemos concebido los equipamientos, es que no, la biblioteca es el propio edificio. No, perdón, la biblioteca es el servicio que das. Es la propuesta que hacemos, ¿no? Y entendamos las cosas. Al final terminamos identificando el servicio con el edificio. Y ahí empiezan también los problemas. Es decir, oye, rompe esas barreras, ¿no? Aquí es donde viene ese asunto, ¿no? Es que esa delimitación de competencias y usos que son exclusivos y excluyentes a su vez nos genera muchos problemas que nos impiden muchas veces incluso comunicarnos. Es decir, pues como decía María, ¿no? Joder, la transversalidad y todas estas cuestiones todavía está costando y es el origen de muchos de los problemas a la hora de intentar introducir participación o introducir promoción de la salud en cosas que tienen relación con el urbanismo y no solo en horizontal, es decir, entre áreas de un mismo ayuntamiento, por ejemplo, sino en vertical, ¿no? En un mismo municipio puede haber ámbitos de competencia municipal o ámbitos de competencia autonómica, puede ser un centro escolar. Y esa transversalidad, sea así o sea así, es un lío. Y está en el origen de muchos problemas.
cosas que tienen sentido y que no se pueden aplicar pues porque el reparto de competencias es el que es, ¿no? Por ejemplo, una ruta del colesterol, ¿qué es? Es un equipamiento deportivo. Responde a las capacidades y expectativas de una gran parte de la población en materia deportiva. O es un equipamiento social. Es un lugar de encuentro, como podría ser el hogar del jubilado. O es un equipamiento sanitario. ¿Qué es? ¿Quién lo paga? ¿Eso lo tiene que pagar la comunidad autónoma? ¿Lo paga el ayuntamiento? Es que ¿quién paga esto? Los beneficios en salud van a la comunidad autónoma, el gasto lo tiene que hacer el ayuntamiento, tiene que haber una transferencia, entendemos, de costes y beneficios. Todo esto, ¿cómo se hace, no? En Euskadi hay una experiencia, bueno, aquí tenemos a Bea Nuin, que tiene su experiencia, pero, es decir, ¿qué equipamiento es ese? ¿Ese trozo de acera qué es? ¿No? Si lo dotas de tecnología ya es una pasada, ¿eh? Bueno, esto es una experiencia que se hizo en Ermua, ¿no? Pues se pueden monitorizar los paseos y eso se generan unos informes, llegan a la persona usuaria, pueden llegar al personal sanitario, al personal del ámbito social. Bueno, pero sigo adelante y voy hacia las escuelas y usando la excusa de la COVID, bueno, esto hace 100 años, esto así eran también algunas escuelas, ¿no? Esto existió, esto ocurrió. Ahora lo tomamos como novedad, pero bueno, esto se hizo y tampoco es tan complicado. Al final voy caminando hacia una metáfora, pero no, hacia una literalidad también. Es esto, ¿no? El equipamiento abierto, entender que debemos pensarlos desde el servicio que estamos proporcionando, no desde el edificio. Un equipamiento abierto pensado literalmente en relación con el espacio público, pero también metafóricamente, es decir, se difuminan sus delimitaciones espaciales, pero de funciones, en sus tiempos también. ¿Qué pasa en una escuela a las 9 menos cuarto? ¿No es escuela a las 9 menos cuarto? ¿O a las 5:30 no es escuela? ¿Un fin de semana? ¿O las competencias? Oye, no, es que acabas de dar un paso, acabas de entrar en el ámbito autonómico. Y si echas un paso para atrás, esa acera es del ayuntamiento. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás diciendo? Es muy molesto tener que lidiar con eso. Pero las escuelas, ojo, acaban de demostrar una cosa, y es que, voy acercándome hacia las escuelas, muchas veces las hemos tachado de lentas y de repente hemos visto pues, que han sabido moverse con rapidez. Por ejemplo, se han deslocalizado y se han conectado, a su vez, ¿no?, con nuestras viviendas. ¿Ves? Era posible. De todas maneras, bueno, y por cierto, acabamos de comprobar que como el resto de equipamientos y como el resto de la ciudad, en el fondo también los equipamientos se interseccionan con la esfera reproductiva y que una cosa no rula sin la otra. Y bueno, acabamos de comprobarlo, ¿no? Lo estamos comprobando en nuestras propias carnes, es decir, aquí es donde va a entrar la perspectiva de género. O sea, no se puede entender que funcionen los equipamientos, ni la ciudad, ni este mundo, sin una esfera reproductiva que esté garantizando eso. No se puede entender. Por lo tanto, hay que incorporarla en su diseño. Pero el asunto es, las escuelas o los equipamientos, cuando diga escuela, entender también equipamiento, ¿eh? Puede ser biblioteca o puede ser el propio centro de salud. Cuando Javier Segura dice de las batas a las botas, ¿no?, de romper la pared de la consulta médica, todo el tiempo está diciendo eso, en el fondo es esta foto, ¿no? También esta foto tiene 100 años, pues nada, así en estas escuelas en Ámsterdam, en las cuales la escuela se abre o se cierra. De nuevo es una metáfora, es decir, en lugar de pensarnos como institución, pensémonos como institución. Domenico de Siena es el que, ¿no?, hace este juego y dice, ¿qué es una institución? Es una organización que sabe suavizar las fronteras, qué es dentro y qué es fuera, también en función, no solo espacialmente, y también es capaz de dejarse transformar en lo esencial de ese uso. Una biblioteca, por ejemplo, se deja transformar por aquello que está percibiendo, como ocurre, que está ocurriendo fuera. Como cuando la Agencia de Salud de Barcelona decía, ¿no?, que aquí hace 3 años, o ya no me acuerdo de los números, pero había la red de bibliotecas públicas de Barcelona había salvado no sé cuántas vidas
por aquello de que la gente en el fondo allí va a no morirse de frío en casa. Bueno, pues para eso también sirven las bibliotecas, ¿no? ¿Para qué sirve un equipamiento u otro? Bueno, voy hacia las escuelas, pero igual, joder, también unos requisitos que a veces se nos despistan y se nos olvida lo más importante de estos equipamientos. Que para que haya procesos comunitarios o para que haya cualquier cosa, pues por ejemplo, una cosa tan elemental, que tiene que estar insertado físicamente en un espacio próximo, comunitario, como queráis llamarlo. Esta propia escuela está en un patio. Está en un patio, entre otras cosas, porque les pareció feo en su momento y dijeron, oye, esto, mételo en un patio, que... pero bueno, por lo que sea, aquí sigue, ¿eh? Los equipamientos tienen que haber, además de macroequipamientos que concentren muchos usos, también tiene que haber una red de microequipamientos cerca de casa, a tiro de ventana, a tiro de grito desde casa. Ven, me tiene que oír. Eso garantiza la conciliación y todo eso, ¿no? La experiencia de Ámsterdam es clara. Estáis viendo en 7 años cómo se construyeron 700 parques infantiles en solares destruidos por bombas. Es decir, pues, habrá que pensar que en un Ámsterdam de la posguerra había necesidades antes que empezar a hacer parques infantiles, pues les dio por aquí. La fama se la llevó el arquitecto Aldo van Eyck, pero la buena fue Jacoba Mulder, que desde el ayuntamiento impulsó pequeños procesos participativos diciendo a la ciudadanía, oye, decidnos el solar, que hacemos un parque. Joder, pues hicieron 700 en 7 años, en Ámsterdam destrozada por las bombas. Y, oye, pues la importancia que tiene eso, porque gracias a eso se gana conciliación, la mujer puede también acceder al trabajo, bueno, empieza a rodar una rueda, ¿no? Y ahora tocaré la participación, luego la mencionaré. Oye, realmente, si hubiésemos confiado en procesos comunitarios, igual todavía iban por el parque número 100 a estas alturas del siglo. Es decir, ¿es necesaria la participación? Aquí con Jacoba Mulder, de la mano de Aldo van Eyck, diciendo, oye, tú Aldo, ven, tú que sabes hacer parques chulos, tú los haces. Yo voy diciendo dónde, organizo esto, y en 7 años hacemos 700. Es que a veces también, para generar entornos promotores de la salud, es necesaria la participación. Me voy a meter un poco con la participación, ¿eh? No creo ni en lo que digo, pero ya que, para que haya debate. Por ejemplo, caminos escolares. Venga, vamos a las escuelas. ¿Qué hacemos con la participación comunitaria colaboracionista? Esta participación comunitaria que convierte el camino escolar en esto. ¿Qué hacemos con eso? Eso también es participación comunitaria. Pero como pone ahí, oye, ¿y este camino escolar qué ha conseguido? Espero que sea el primer paso de algo. Como consista en esto, este camino escolar, apenas hemos hecho nada. Entonces decimos, ¿ha habido participación? Sí. ¿Siempre es buena la participación? ¿Nos va a generar un resultado promotor de la salud? Bueno, no siempre. Es decir, ¿es garantía la participación comunitaria? ¿Es garantía de que el resultado realmente va a ser un entorno promotor de la salud? La revuelta escolar. Es lo que dice Juan Gervás o Cofiño también alguna vez, ¿no? Lo ha dicho. Es un asunto de perdedores de largo recorrido. Yo me reconozco en ese grupo. Somos perdedores de largo recorrido. Es decir, estamos ahí con las migas, ¿no? Muchas veces. En el urbanismo se reparten muchos panes y nos estamos conformando con migas. ¿Es esto también un asunto más de perdedores de largo recorrido? Como Gianni Popay decía, ¿no? Oye, ya estamos hartos de que nos deis recetas de caldo de espinas y cabeza de bacalao. ¿Para cuándo el lomo del bacalao, no? Mira, este dibujo, María, ya lo has puesto. Respecto a la participación de agentes de la salud. Y está bien porque cuando has puesto el urbanismo del siglo XIX, la gran aportación a la salud mundial también fue haber extendido el sistema de alcantarillado, ¿no? A todas las ciudades, ese salubrismo que dio un salto de calidad de la salud de las personas. Es decir, si uno de los mayores inventos fue el alcantarillado extendido a toda la población, en la participación de los agentes de la salud, los procesos participativos en entornos relacionados con el urbanismo, no debería ir más vinculado, el PS o PM10 va por ahí. Tiene que ir hacia la promoción de la salud basada en procesos participativos, o como agentes sanitarios seríais mucho más efectivos y eficaces hablándonos de contaminación
Y porque el gran problema todavía del entorno del espacio público es que los coches dan por saco. Es decir, si con el eje que proponen de Palma, yo, tal y como entiendo, ya la ciudad tiene una idea clara de que se van a quitar los coches y con ese espacio ganado hagamos un proceso participativo para ver qué hacemos con él, guay. Ahora, los ayuntamientos que dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con este eje? Participemos. Joder, te vienen los cochistas, te vienen los comerciantes y todo eso, y al final quitamos 5 aparcamientos y nos quedamos como estábamos. Oye, no. Un poco con la participación, no sé si es total garantía, y la participación de los agentes de salud, no sé si su aportación más importante va por la parte de, hagamos participación comunitaria, o decir, oye, tíos, pongámonos serios, estos coches fuera de aquí. Lo hice aquí, lo hice aquí, lo hice aquí. Es que ¿qué hacemos con las toneladas de evidencia que tenemos? Bueno, eso iba por ahí. Lo que tú ponías, María, las escuelas, ¿no?, como entornos promotores de la salud. Viene Ana Hidalgo y dice 650 escuelas abiertas los fines de semana y sus patios van a ser verdes y permeables y van a tener huertas. 650 escuelas, ya está. No necesita un proceso participativo. Los ha tenido previamente, pero al final, de arriba a abajo, como buena parisina, aquí el centralismo, dice, se va a hacer esto, ¿no?, dentro de un contexto que está guay. Y, joder, a mí me parece una maravilla. Es decir, el modelo Pontevedra, gana un alcalde y dice, a tomar por saco, no se circula en el centro. Ya está. Luego ya haremos procesos participativos para ver qué hacemos. Pero ha llegado el alcalde y ha dicho, fuera. Bueno, es que, oye, o la idea de, bueno, esta misma idea, ¿no?, también en Barcelona lo mismo, pacifiquemos entornos escolares. Claro, la escuela, por un lado, pacificar la escuela puede ser un objetivo, está guay. Por otro lado, también es una excusa para hacer participación comunitaria, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a hacer esto, sea el patio o sea el entorno? Pero también es una herramienta, es decir, oye, tenemos un montón de puntos distribuidos más o menos homogéneamente en una ciudad, actuemos en todos y desde allí con una mancha de aceite extendamos, ¿no? Es una manera de pilotar y extender. Vale, entonces, a veces nos frenamos casi en el primer paso como objetivo. No, no, no. Usémoslo también como excusa y también como herramienta, esa mirada larga. Caminos escolares, pues, no sé, algo muy, muy pequeño en Zarauz. Pues sí, hay 4 centros escolares y llenamos todo el pueblo de paradas para que los niños se vayan juntando y vayan a la escuela, ¿no? Esto, el pedibus ya lo conocéis. Bueno, pero la idea es, haces esa trampa, conviertes todo el pueblo en camino escolar. La jugada es esa, ¿no? Es decir, muy poca ortopedia y en el fondo dices, mira, aquí los 4, aquí se juntan los niños a diferentes horas según a qué colegio van y en cada uno les pone a qué parada tienen que ir. Allí se juntarán con los siguientes y poco a poco se van juntando y van apareciendo. Se van agrupando y al final terminan todos juntos en la escuela, pero la idea que quisiera transmitir es esa, que transformar la ciudad a veces requiere de una mirada más estratégica, entiendo, de una mirada más estratégica de usar incluso esto, usarlo como herramienta, no como objetivo. Bueno, Bea Nguyen está, si no se ha pirado, anda por ahí, y nos parece muy, 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 muy importante que, por ejemplo, desde Promoción de la Salud, desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que esto se apoye económicamente por un gasto muy pequeño por su parte, pero con un impacto muy importante porque desencadenan procesos y, sobre todo, en la subvención, la orden de la subvención, la descripción, funciona como guía. Entonces, en cada municipio siguen un guión, porque dice, oye, si haces esto, tantos puntos, si haces esto, si haces, como el proceso participativo que decía María, ¿no? Hay que diseñar con una intención estos procesos y sin más. En los patios escolares también, de nuevo hablamos de perdedores de largo recorrido, los patios escolares. O sea, realmente tenemos que estar las madres y los padres rompiéndonos los cuernos durante años, que al final se nos pasa el hijo o la hija, sale de la escuela y el patio apenas ha cambiado. Realmente tenemos que hacer ese esfuerzo para recoger 4 migas
no debería ser que en cada comunidad autónoma, en el departamento, en el área de educación, desde allí se hagan las cosas, de arriba abajo a veces. Hombre, porque sabemos, claro, nos interesa, pues queremos transformar el patio escolar, o montamos un proceso participativo. ¿Cómo entendemos? ¿El proceso participativo como objetivo o como herramienta? Sea como sea, ¿generaremos entornos promotores de la salud? Porque en una del patio sería excusa, en el otro será objetivo. Pero, ¿qué nos va a arrojar? Claro, ojo con los procesos participativos. Entre las expectativas y las frustraciones que podemos generar, el control de recursos, que aquí parece que hay recursos y realmente ninguna gente tiene ahí ni euros, ni personas, ni pasta. ¿Son realmente representativos los que están tomando parte? Porque luego están los trolls, están los cochistas, así como están los canchistas, ¿no? En los patios están los cochistas. Y realmente en un AMPA hay equidad. ¿Quiénes están en ese AMPA? Realmente los que tienen la voz cantante, ¿quiénes son? Bueno. Y no, sin más, quería acabar, María también casi ha acabado por ahí. Nosotros también creemos que la perspectiva de género es una herramienta para meter la salud comunitaria en el urbanismo, pues mientras no haya una ley que obligue a meter la salud en los procesos de planificación urbana, pues entre accesibilidad, que tiene su ley, y perspectiva de género, que tiene su ley, además de todas del ámbito medioambiental, pues nos parece que tiene que ser por ahí. Son puertas que se nos abren, que nos abren oportunidades para ir a esa ciudad que más o menos ya sabemos cuál queremos. Los que estamos aquí, yo creo, más o menos compartimos la idea, pero que tenemos dos palancas importantes de apoyo en la accesibilidad y en la ley y en la perspectiva de género, porque por lo menos te dan un respaldo legal, te dan la excusa, ¿no? Bueno, sin más, esto ha sido un lío. Uy, esto se escapa por aquí. Dejo de compartir. Que a ver cómo era. Aquí. Y vaya. Pues, ¿quién empieza la ronda de debate, preguntas? Hola, un poco por alusiones, Pachi. Gracias por acordarte de lo poco que podemos hacer, pero como decías, ¿no? ¿Es un objetivo o es un medio? Pues nosotros lo hemos tomado como que fuera un medio para que se creen, pues eso, procesos participativos, porque en esas ayudas que damos, por un lado a AMPAs para el tema de transformar, bueno, patios escolares, y desde hace un par de años hemos incluido el objetivo de transformación de patios y ha tenido muchísimo éxito, mucho más que el otro, porque la verdad es que les da mucho más juego el tema de los patios, porque es como más directo, ¿no? Entra más directo todo el ámbito educativo, familias, AMPAs, profesorado, o sea, el centro se tiene que implicar más, debería de implicarse también el ayuntamiento. Bueno, intentamos que las ayudas que damos por otro lado a los entes locales también puedan confluir, ¿no? Y que entonces lo que primamos ahí es eso, que se haga de forma participativa, porque si no, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Completamente de acuerdo en que al final trasladamos la responsabilidad casi a las AMPAs, pero es la única forma que nosotros hemos encontrado con unas migajas de dinero, pero bueno, que estamos viendo que la gente está teniendo éxito, o sea, que lo agradece y que además dice, jo, pues es una excusa para hacer algo que queríamos hacer, pero no había forma de enganchar, por ejemplo, pues a la dirección del centro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo soy como tú, creo que es un medio, o sea, es una herramienta para conseguir que se vea, ¿no? Cuál es, o sea, mm, que se crea ahí ese vínculo con familias, con educación, con lo local, ¿no? También con ayuntamiento. Hemos intentado también que desde el Departamento de Educación se involucren, porque claro, muchas de las cosas que tienen que hacer dependen de ellos.
la respuesta ha sido muy buena, pero un poco desde la distancia. Pero bueno, nos seguiremos insistiendo y nada más. Y muy chulas las dos exposiciones y dejo ya al resto de gente, ¿vale? Gracias. Yo quiero daros la enhorabuena a los dos, que ha sido maravilloso. Creo que voy a estar toda la Semana Santa pensando en todo lo que habéis contado, muchas cosas, ¿no? Lo del servicio y la estructura me parece sublime, ¿no? En diferenciar cuál es el servicio que damos y la estructura, que muchas veces eso es el centro de salud y es esa estructura, ¿no? Y no es tanto el servicio que hay dentro o la biblioteca, que has puesto el ejemplo. Que, nada, y luego también lo de la institución, pásame el manual, Pachi, para ver cómo transformar la institución en institución. Eso me interesa mucho, ¿no? Porque es verdad que esas fronteras tan rígidas, ¿no? tan poco permeables de lo que pasa fuera con lo que pasa dentro. Y yo creo que ni fuera se enteran de lo que pasa dentro, ni dentro muchas veces nos enteramos de lo que pasa fuera. Y creo que eso es nefasto, ¿no? para todos. Y nada, y que hoy, antes de venir, contaros que he estado en la revuelta escolar, creo que en Barcelona y en Madrid estamos ahí a tope, pidiendo que al menos en las entradas y salidas de los coles se corten las calles al tráfico de las zonas de colegios. Y creo que hace 15 días fuimos muy poquitos coles y no sé si hoy ya éramos 19 coles o no sé cuántos coles en Madrid, ¿no? Como cada 15 días se van sumando más coles y la verdad es que es maravilloso ver a los niños cómo te lo argumentan, además, ¿no? Mi hija, mamá, porque claro, si no hay coches y llegamos tarde al cole, tú me puedes dejar y yo voy corriendo sola, pero como hay coches, pues me tienes que acompañar y tú no vas tan rápido como yo, ¿no? Entonces, bueno, he escuchado una de motivos, era para grabarlo y decir, es que esto tienen que escucharlo los políticos y los urbanistas, ¿sabes? Es que hay cientos de motivos y los niños y las niñas lo tienen súper claro, ¿no? Entonces, bueno, que me ha gustado mucho venir de ahí y encontrarme con esto. Y gracias. Bueno, yo puedo hablar, ¿no? Me han encantado las dos exposiciones muchísimo y también me encanta estar en otro conversatorio más, que no siempre puedo, pero me da una alegría y, como dice Jara, mucho que nos llevamos, ¿no? Para pensar. Y luego yo me he sentido súper identificada cuando has dicho, Pachi, lo de nuestros niños se van de los colegios, de los institutos, de las escuelas infantiles y hemos dejado allí todavía haciendo el patio. Estaba pensando ya ahora en la escuela infantil donde estuvo mi hija, que el tema de los coches, Jara, que otra colega también de Madrid me ha mandado hoy un vídeo, ¿no? De lo que estabais haciendo. O sea, nosotros dejamos ya, pues mi hija tiene ahora 15 años y cuando salió de allí con 6 años intentamos que los coches no aparcaran en la puerta. Pues hoy yo voy a la escuela caminando por ahí y hoy todavía pues hay más coches que entonces, ¿no? Entonces, yo me planteo dos cosas. Una, igual que lo que planteabais, ¿no? O sea, yo los procesos participativos, que los defiendo absolutamente, creo que a veces tienen una función que no es solo el objetivo por el que se puede dar ese proceso, ¿no? Sino que a veces es una excusa para que se den otras cosas. O sea, de los procesos participativos salen muchas cosas. Y creo que a veces se pierde un poco el objetivo final, que no significa que para mí los procesos participativos aportan muchísimo, pero es verdad que tenemos que aprender de los malos, ¿no? Digamos, ¿por qué si hay decretazos que dicen por aquí pasa un coche sí o sí, o ampliamos a 2 carriles? ¿Por qué si hay decretazos de esos y no tenemos decretazos de los de por aquí no pasa un coche? ¿Por qué si es posible que venga un alcalde de Pontevedra o de donde sea y diga, pues no se circula por el centro? Que yo me pregunto, ¿por qué si aceptamos ese tipo de decretazos, pero toda la población, ¿no? O sea que creo que al final estas cosas, porque somos madres, porque somos trabajadoras, porque somos cualquier cosa, al final son cosas que nos afectan a todas.
Entonces, creo que habría formas por las que podríamos colar ese tipo de, ¿no? Ese tipo de actuaciones que son promotoras de salud y promotoras de salud poblacional. Entonces, no sé, que creo que nos tenemos que fijar un poco cómo lo hacen ellos. A veces, ¿no? Igual que hay partidos políticos que tienen campañas electorales muchísimo mejor que otros partidos, ¿no? Y se llevan a mucha gente de calle por la campaña, pues vamos a ver cómo lo hacen y qué fibra están tocando para empezar a hacer algo así. Vamos, lo digo aquí por los que estáis ahí un poco ahora en cargos y ayudaros un poco a ver cómo podéis tomar ese tipo de decisiones. Y luego, no sé si todas las comunidades autónomas tienen, pero a nivel estatal tenemos una ley de salud pública. En Andalucía tenemos una ley de salud pública que están un poco dormidas, que creo que también podrían añadirse a esas dos normativas, ¿no? A esos dos respaldos que comentaba Pachi, al del género y al de la accesibilidad. Creo que las leyes de salud pública promulgan todo esto. Entonces vamos a utilizarlos también, ¿no? Para... Bueno, y ya está. Que muchas gracias. Yo quería comentar un poquillo que, bueno, que muchas gracias a los dos, porque ha estado muy bien, y quería destacar un poco lo que comentaba María justo al principio del todo, de que justo el urbanismo surge en la arquitectura como una necesidad higienista o de salud pública, es decir, que había que organizar las ciudades para que fuesen más saludables, y que yo creo que precisamente estamos hablando un poco de eso, de que las sociedades sean un poco más saludables, no estrictamente lo bacteriológico, pero pues que eso, que tengan una perspectiva de promoción de la salud, y que quizás, como decía ahora y no a referencia a Pachi, pues eso, contar con esa perspectiva también de la salud en todas las políticas, no solo con otras perspectivas. Y que al igual que estamos a lo mejor aquí gente más del ámbito sanitario y más del urbanista en torno a la arquitectura, pues a lo mejor también contar con gente de las ciencias sociales, como geógrafos, antropólogos y tal cual, que puedan un poco poner esa perspectiva de, ¿no? Pues antropólogos de la salud o geógrafos un poco orientados en sí, también hacia la salud y tal cual, que puedan poner un poco esa perspectiva de equidad, lo que comentaba un poco también creo que a María, ¿no? De que a veces se plantea una ciudad como más accesible, poniendo al mismo nivel aceras y calzadas, pero que a lo mejor de cara a personas ciegas pues es más peligroso. Pues a lo mejor estamos planteando una ciudad más saludable desde un punto de vista un poco, ¿no?, eurocentrado, de cómo creemos que son las ciudades europeas, y que todos los que vivimos aquí somos pues de una cultura mayoritaria occidental, pero que también nuestras poblaciones son múltiples y variadas, y que quizás dentro también de la participación pues tener en cuenta esos ejes de equidad pues, en poblaciones minoritarias, o aunque no sean minoritarias, pero que muchas veces se las invisibiliza, se las marginaliza, y yo creo que se podría crear como un buen espacio de debate de pues salud como lo sanitario, salud como lo urbanístico y salud como lo participativo social, y que que yo creo que todo tendría que partir de ahí, ¿no? Porque parece que se quiere crear una ciudad y hay que crear una ciudad, arquitectos, ya está. Hay que hablar de un plan de salud, médicos o técnicos de salud, y se acabó. Y que yo creo que todo debería estar un poco participado de varios ámbitos, y por supuesto la población, que aquí me estoy poniendo como muy técnico, ¿no? De médicos, antropólogos, arquitectos, pero que, como decía Jara, y por ejemplo se ha visto, hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho, de hecho lo puse en el Twitter, en esto que hice de compartir dos fotos de dos espacios tal cual. La parcela de Almendro 3 aquí en Madrid era una parcela que estaba abandonadísima, y las familias del barrio decidieron como adueñársela, y con un proceso participativo en el que se basaba en la participación de niñas y niños, pues lo que buscaban un poco era que ese espacio fuese dedicado a la infancia, y a pesar de que se pensaban que iba a haber columpios, juguetes y tal cual, de lo que menos pensaron los niños fue en que hubiese columpios y juguetes, y entonces diseñar un espacio como querían realmente ese espacio que fuese suyo. Y ahora es un espacio que ha dejado de tener, ¿no?, esa implicación de lo público a pasar a lo común. Era un espacio de propiedad pública, pero que ahora es de gestión común, y que son las familias del barrio las que se organizan para abrirlo, para que todo el mundo pueda acceder a él, y es
que la población no sienta lo público como que es de propiedad pública, pero nunca va a ser mío, sino que lo sienta como un concepto, ¿no?, de lo común, y que lo sienta como propio y que desde ahí se construya, que no sea algo ajeno que el sistema, la administración pone a mi disposición, sino que es mío y como tal tengo que generarlo y cuidarlo. Y me parece que eso en los espacios públicos es básico. Yo también quería decir ahora, bueno, muchas gracias a los dos, súper interesante, y se me ha hecho cortísima además, he mirado la hora y todo. Entonces, bueno, a mí me encanta que me deconstruyan modelos, y últimamente me pasa mucho, y Pachi pues me lo ha hecho hoy también, porque bueno, como ha explicado María, aquí en el tema de urbanismo y en general en muchas otras cosas no tenemos mucha tradición de participación, y como os ha explicado María, ahora se ha iniciado este proyecto, este Ecollibra, desde esta perspectiva de la participación. Y entonces ahora ha venido Pachi y me ha dicho que ¿qué hacemos con la participación? Que no siempre es garantía de todo, que hay veces que son procesos muy largos, y a veces supongo que se tienen que tomar decisiones rápidas, ¿no? Es como, bueno, aquí hay mucha contaminación y no podemos aquí generar un proceso participativo largo. Entonces era un poco eso, ¿no? Supongo que también hablando con personas de urbanismo hace unas semanas, pues también un poco generar ese sentimiento de pertenencia de algo que hablaba ahora Adri, ¿no? Y que eso al final va a hacer que los entornos estén más cuidados por la ciudadanía, porque es ese sentimiento de ser más tuyo, pero un poco conjugar la participación, que aquí supongo que todos estamos muy, muy comprometidos con esta parte, con la otra que decías tú, ¿no? De que no sea una cosa de que al final la administración no cumpla con la función que tiene que hacer, o que no se tomen decisiones cuando se deben de tomar de una manera más rápida, ¿no? Era simplemente esta reflexión. ¿Quién más? Ahora que los tenemos a los dos aquí, ¿alguna duda, debate, pregunta? Bueno, pues aprovecho yo. Me he perdido aquí las dos últimas intervenciones, lo siento. Pero bueno, también agradecer mucho las dos ponencias, ¿no? Ha sido muy, como muy sugerente, ¿no? De estas cosas que te quedas ahí pensando y merece la pena darle la vuelta, ¿no? Con el ejemplo este que ponía Pachi de la biblioteca, me acordaba de dos experiencias concretas, ¿no? Por un lado, la asociación en la que llevo mucho tiempo, con la que llevo mucho tiempo implicado, TD Cuarto Mundo, uno de los proyectos que tenemos es la biblioteca de calle, que justamente consiste en ir con una maleta llena de libros y ponerse en medio de una plaza e invitar a la gente un día a la semana de manera regular a acercarse a leer y hacer talleres y demás, ¿no? En un espacio eso, que sea público, accesible, donde la gente pueda entrar, salir, apropiarse, no es sacar a la gente de la calle a otro lugar o a un espacio propio, ¿no? Sino generar cosas ahí fuera, ¿no? Y me acuerdo también de ahora mismo que estoy trabajando en Cañada Real, en la unidad móvil que funciona ahí, pues vuelve a ser un poco parecido, ¿no? De repente no es crear un centro de salud, que por otra parte no habría estado mal haberlo creado hace ya mucho tiempo, pero tiene algo que es diferente, ¿no? Entonces, ver cómo intervenimos en el espacio público de una manera que permita, igual que esto de los paseos, ¿no? que contaba al principio María, ¿no? que al final una cosa son los caminos, las maneras en las que se supone que se va a utilizar el espacio público, y luego la gente empieza a apropiarse de una manera determinada, ¿no? y a ir por unos sitios y no por otros. Entonces, pensar nuestras intervenciones o los equipamientos que se van a plantear con esa apertura a que la gente se pueda apropiar de ellos, me parece que es importante, ¿no? Y que es importante además en esta clave o en este cuestionamiento que a mí me parece muy interesante que hacía Pachi sobre la participación, ¿no? ¿Qué es esto de la participación? Que es un término que se queda ahí como muy fofo y que efectivamente muchas veces se utiliza para cosas que no generan más que no terminan construyendo nada, ¿no? Estamos dispuestos a intervenir en el espacio público y a generar equipamientos de los cuales la gente se pueda apropiar, pueda transformar, o son cosas
cerradas en sí mismas, ¿no? Que la gente solo puede utilizar de una manera ya muy protocolizada, ¿no? Me parece que es interesante darle una vuelta a eso, ¿no? Y pensando eso desde una experiencia como es la de Madrid, perdón por hablar de Madrid, siempre lo madrileño, pero bueno, pensando en cómo las intervenciones del ayuntamiento en los últimos 2 años están yendo en una línea de destruir todas las intervenciones que ha habido vecinales y sociales, ¿no? Todos los espacios que se han reapropiado de una manera o de otra y demás, y cómo con esta excusa de luego utilizar eso para equipamientos para la ciudad y para el vecindario, pues se terminan coartando estas propuestas vecinales, ¿no? La verdad es que se me ocurren casi más ejemplos de intervenciones en espacio público institucionales cerrando que abriendo, ¿no? Un poco como el cartel este de prohibido jugar con la pelota. Me parece que abundan más los ejemplos de este tipo, de marcar lo que no se puede hacer que de proponer maneras de utilizar el espacio. Yo otra cosa que también me ha dado mucho que pensar es el tema de por qué tenemos estos compartimentos tan estancos, ¿no? O sea, yo creo que con el tema este de pensar un poco más que en el edificio, en los servicios, ¿no? En esa propuesta que hacía Pachi, estaba pensando en el Albaicín, en la biblioteca pública. Había 2 bibliotecarias que realmente cumplían una función social fundamental. O sea, la biblioteca no era solo biblioteca, sino que al estar al lado del colegio público, pues los niños tenían permiso para salir a la biblioteca sin que vinieran, ¿no? Sin que tuvieran que mediar los padres para pasarlos de un sitio a otro. Se generaba un montón de autonomía, se facilitaba la conciliación de la vida familiar, ¿no? Y laboral. Bueno, tenía un montón de funcionalidad. La biblioteca estaba siempre llena, pero llena de niños y niñas con listas de espera para los libros. Vamos, una afición lectora impresionante. Y llegó el ayuntamiento y quitó a las 2 bibliotecarias porque eran las que generaban todo esto, ¿no? Entonces la biblioteca ha vuelto a ser el edificio contenedor de libros desde hace unos años en los que van pues muy poquita gente. Entonces, ¿cómo podemos también poner en valor que los sitios no son solo, o sea, que la promoción de la salud y la vida social comunitaria es un valor en sí mismo, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con todo lo que, pues eso también María decía, ¿no? Que en los paseos de Jane no solo miras lo que está bien o lo que ¿no? También en los paseos de Jane identificas espacios que no son, ¿no? Que no son saludables o que no son, no sé, como que yo no sé cómo es la forma, pero habría que un poco quitar todos estos muros, barreras, ¿no? Todos estos prejuicios que tenemos. No hacemos participación porque no queremos generar expectativas, pero entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, como, no sé. Que al final el tema que toquemos, o sea, toquemos lo que toquemos, siempre llegamos un poco como a esto, ¿no? A decir, ¿por qué tenemos estos muros invisibles tan altos y tan gordos? No sé, yo me planteo un poco eso, ¿no? Ahora estaba pensando, como lo que has dicho, Ainhoa, en Palma, algunos centros de salud hace un par de años decidieron montar bibliotecas dentro. O sea, montaban como un servicio de préstamo, o sea, llévese un libro y deje otro, ¿vale? Entonces, a pesar de que al principio la gente alucinaba, o sea, como en el centro de salud te dan libros, vamos, era un poco curioso. Pero poco a poco hay centros de salud que lo tienen súper instaurado, de hecho se crean hasta clubs de lectura entre gente que se ha conocido en el centro de salud, otros no, está la estantería allí, sí, la gente coge y deja, ya, pero es un poco el romper el espacio del centro de salud. Es que no me he acordado cuando lo has dicho, no me había acordado. Yo cuando se escuchaba a los dos, reflexionaba un poco de, o sea,
en todo esto que insistís del espacio público, de los espacios abiertos, que bueno, pues que siempre lo hemos oído, pero que ahora llega una pandemia y nos planteamos problemas con los colegios, que tiene que estar todo abierto y a ver qué pasa. El espacio público está, al menos en Palma, está, entre comillas, tomado por la gente, porque hay un momento que lo mejor que puedes hacer en este momento es irte a un parque, a pasear, a caminar y esto. Entonces, o sea, os estaba imaginando, bueno, os estaba imaginando, me estaba imaginando mi madre diciéndome, si es lo que yo te había dicho siempre, ¿sabes? Entonces ha tenido que venir una pandemia para decir, ostras, lo que me están diciendo ellos es lo que me han dicho siempre, pero ahora me he enterado. Hasta ahora no me había enterado. Entonces estaba dándole vueltas a esto, un poco ahora la importancia de todo esto que estáis contando, o sea, de los colegios abiertos de par en par, de tomar el espacio y que el espacio sea un espacio. Ahora es lo saludable, quiero decir, es lo que hay que hacer. Entonces me estaba dando vueltas a este tema. Y también quería apuntar en la otra conciencia que, aparte de la que ha dicho Cata, que nos ha hecho tomar sobre el espacio público, es la carencia de espacio público. A mí realmente me ha pasado durante esta pandemia, y además con esta cosa de inquisidor de balcón, que muchas veces no sé qué ha pasado en esta pandemia hemos vivido, pues me ha pasado de ir al parque donde solía ir, lleno, ir al paseo marítimo, lleno, y encima como esa sensación culpabilizadora, es que os vais donde está la gente, no podéis ir allí, pero ¿y de verdad dónde vamos entonces? Porque no había suficiente sitio, cerrado, con los centros comerciales cerrados, con los bares cerrados, y era como, ¿y dónde vamos? La falta de espacio público también. Bueno, yo sí puedo hablar un poco. Y yo creo que lo que estáis comentando de la pandemia ha pasado mucho. Yo al principio estaba muy emocionada porque veía al principio que todo eran conferencias, ¿no? Parecía que íbamos a tener la revolución de las ciudades porque de repente todo el mundo se daba cuenta de que tenemos ciudades con muy poco espacio público, todo el mundo se dio cuenta de que una ciudad sin coches pues es mucho más agradable, todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Fue como yo pensaba, digo, ostras, ahora que la gente lo habrá experimentado, es mucho más difícil olvidarte de algo que has experimentado que de algo que te cuentan, ¿no? Entonces, yo tenía muchas esperanzas puestas, pero ya hemos vuelto a la rutina de coches, ¿no? Y ya, bueno, ya hace meses que ya no espero nada, ¿no? Pero sí que es verdad que el habernos dado cuenta ya es un paso, ¿no? Que muchas veces, yo siempre lo digo, es que es como... en las sesiones de participación todo el mundo pide aparcamiento, y todo el mundo se queja de los autobuses, pero nadie pide autobuses, todo el mundo pide aparcamiento, ¿no? Entonces al final, ¿no? Un poco cambiemos de chip, ¿no? Si realmente queremos una ciudad pues más amable, pues también corresponsabilicémonos de qué implica eso a nivel personal, ¿no? Qué privilegios tenemos que dejar de tener, ¿no? Y para poder tener árboles en nuestra calle, pues tenemos que dejar el coche fuera, o no tenemos que tener coche, o tenemos, ¿no? Y eso supone, pues eso, dejar de tener privilegios, porque un privilegio que sí que tenemos, que lo repite mucho Richard Sennett, que es un sociólogo especialista en ciudades, es que pues las ciudades europeas tenemos la suerte de tener una estructura que nos permite ir hacia una ciudad de los 15 minutos, ¿no? De esta de que hablábamos, pero por ejemplo ciudades como México, las ciudades nuevas, ¿no? En África, en India, ¿no? Todas estas ciudades que no tienen ningún tipo de organización, esto no les sirve. Se tendrán que inventar otra cosa porque la ciudad saludable que nosotros nos imaginamos en el tercer mundo, no en los países en desarrollo, no sirve. Entonces, pues aprovechemos que tenemos unas estructuras todavía, ¿no? En las que tenemos ideas para mejorar,
yo no sé cómo, si a golpe de decretazo o cómo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que empezar a tomar decisiones desde los puestos de mando, porque si no, pues no haremos nada, pero también diciendo que la participación es importante, porque es verdad que no se hace bien, es verdad que la gente se desilusiona, pero hay que continuar intentándolo, porque si no, porque en algún momento lo haremos bien o porque al final es muy importante que la gente participe de la ciudad, ¿no? La ciudad es nuestra, pero nos lo tenemos que creer y las instituciones tienen que crear estos espacios para creérnoslo. Un poco todo el movimiento James Walk, ¿no? Todo el mundo dice, ay, pero es que estos paseos, lo que salen en estos paseos tendríais que escribirlo, tendría que quedarse reflejado en algún sitio, y es no, porque son paseos en los que la gente comparte experiencias, donde salen opciones, pero es quien tiene que crear estos espacios donde recoger ideas para hacer, ¿no? Es la institución, no son, digamos, son las instituciones que después pueden corregir, ¿no? O pueden recoger estas demandas, pero la ciudadanía lo que pide es espacios de comunicación, ¿no? La institución cada vez está más lejos, cada vez se entiende menos, cada vez nadie, no sé, es muy, muy, muy distante, ¿no? Entonces yo creo que sí que necesitamos acercar las instituciones a la ciudadanía de todas las formas que podamos, intentándolo, haciéndolo mal y después ya lo haremos mejor, pero no desistiendo, porque es que si no, estamos perdidos. A mí me gustaría aportar qué buena profesión sería la de constructor de problemas. Es decir, no sé qué profesión es esa, pero ser capaces de construir problemas tan bien como el problema del aparcamiento, ¿no? Es decir, el problema de aparcamiento domina cualquier proceso participativo en un proceso de planificación urbana, es el mayor problema que hay, incluso gente de 80 años dice que el mayor problema es el aparcamiento, y seguramente lo están diciendo porque los coches le molestan, pero bueno, lo ha formulado de esa manera. Y vaya, joder, qué bien lo han construido el problema, cuando en el fondo, si preguntas, es un problema de 5 minutos como mucho. Es decir, le jode tener que caminar 4 minutos. ¿Realmente un problema de 4 minutos va a estar tan arriba dentro de la lista de problemas? Oye, tío, perdón, ¿me estás hablando de un problema de 4 minutos? Vale, a la cola. ¿Qué es eso? Son problemas de 4, 5, 6 minutos o 3 euros, lo que sea. Me estás hablando de un problema porque tienes algo que hay gente que no lo tiene. Tienes un coche. Un bien privado, que lo necesitaste o no, lo compraste. Oye, tío, es tu problema. Y si no quieres caminar 5 minutos, pues allá tú. Pero es tu problema. Porque a una retención de 1 minuto se le llama atasco y es la excusa para hacer un carril más. Pero vamos a ver, a un problema de 2 minutos le vamos a acompañar con un gasto de 4 o 6 millones de euros. ¿Pero esto qué es? Entonces, joder, tienen el problema tan bien construido y es tan compartido, está tan socializado, reúne semejantes consensos que te da envidia. Entonces, como decía Ainhoa, aprendamos de los malos también, ¿no? Quiero decir, oye, para ese tercer carril también hagamos un proceso participativo, ¿o no? Porque en teoría, para quitar coches debería gastar con la evidencia, pero no. Me obligáis a hacer proceso participativo. Bueno, oye, si no te vale la evidencia, vale. En cambio, tú vienes aquí con un Excel y un gráfico que sospechosamente hace así, y eso justifica que haya que hacer una autopista. Joder. Vaya, que pudiéramos construir problemas consensuados, estratégicos, que sean capaces de congregar gente. Es decir, por ejemplo, la perspectiva de género puede servir para construir un problema, pero no para aglutinar a la gente, porque mucha gente va a decir, no, por esa puerta yo no entro, véndeme otra puerta, porque por el género pierdes a la mitad de la población fijo, ¿no? Esas cosas. Pero vaya, bueno, sin más, he soltado unas 4 tonterías.
¿Alguien más quiere decir algo? Llevamos hora y media. Voy a hacer de Mariano Hernán. Llevamos hora y media. Tenemos un poco más de tiempo, pero llevamos una hora y media. Sí, yo quisiera decir algo, por lo menos saludaros, que a muchos hacía mucho que nos veía y hoy vi un mensaje de Jara en Twitter y dije, joder, voy a intoxicarme un poco y entro a escuchar cosas diferentes a las que llevo tiempo escuchando. Yo hago unas reflexiones un poco así generales, ¿no? Bueno, lo primero son muchas gracias por las presentaciones. No pude llegar a la de María y llegar a la de Pache. Y bueno, había visto la diapo de Jane Jacobs que puso Jara y dije, joder, qué bien que esto, ¿no? Ya sé algunas cuestiones, ¿no? Una que es muy general con el tema de comunitaria, pero también con este tema del que se hablaba, que yo creo que algo que nos pasa en general cuando hablamos con el tema de comunitaria y tiene que ver mucho con nuestras frustraciones, es que creo que tenemos que tener posiblemente todos muy claros cuál es nuestra situación, dónde estamos para hablar de comunitaria, ¿no? O sea, yo que llevo un año viendo las cosas muy diferentes de otros puntos de vista y muy poco comunitarias en muchos aspectos, lo que sí que te das cuenta es que a veces es como si estuviéramos hablando de políticas económicas cuando las políticas económicas están haciendo en otro sitio diferente. Es decir, me refiero a que a veces cuando hablamos de algunos temas de comunitaria en general, este puede ser uno, ¿eh? Hay que ver si lo hablamos o lo que estamos expresando lo expresamos como activistas, como médicos de familia o como personal sanitario, si lo expresamos como técnicas de salud, si lo expresamos como arquitectas que trabajan en una empresa privada de asesoría no sé dónde. O sea, porque yo creo que ese punto de vista de dónde estamos ahora mismo, o como cargos directivos o políticos, ¿no? Porque esa situación yo creo que también es la importante para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, porque creo que a veces, una reflexión es esta, ¿no? El tema de solución de las políticas es que está muy bien cuando lo hablamos nosotros, pero cuando lo vas a comentar con otras consejerías no te entienden y además dicen que me vienes a contar que llevo haciendo esto desde hace tiempo, ¿no? O sea, con otras palabras diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí lo que veo es que algunas de las cuestiones que nosotros vemos como muy básicas y muy... O sea, todo lo que habéis dicho son temas de muy sentido común, ¿no? Todos los planteamientos que se hacen. Pero eso no cuadra, pues porque a veces no hay liderazgos políticos en la institución, pero tampoco el músculo técnico está donde hay que estarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues el conocimiento que puede tener Pachi, que es aquí más conozco, o Miren, ¿no? Con todo esto, pues no lo tenemos en nuestra institución. Y esto es algo que he visto por ejemplo, durante este año, ¿no? Si no tenemos un músculo fuerte en promoción de la salud técnico, no somos capaces de hacer transformación técnica, aunque hay incluso cierto apoyo o liderazgo político para hacer algunas cuestiones. Y luego ese músculo técnico de promoción está muy desvinculado a veces de otros sectores. O sea, yo lo que también he visto es que se habla un lenguaje que no entienden otros sectores, pero absolutamente nada. O sea, estamos a veces con una terminología que es difícil de entender en ese sentido, ¿no? Y luego sí que yo creo que ha sido lo que contaba María ahora con el tema de la pandemia, ¿no? A mí también me llama mucha atención, yo no sé si hablasteis, si lo habéis comentado María, por ejemplo, un tema que desde el punto de vista incluso del riesgo biológico, ¿eh? De lo que ha sido la pandemia, COVID y demás, que es todo el tema de las residencias, ¿no? O sea, las residencias, que yo era un terreno que desconocía totalmente. Yo creo que es uno de los paradigmas de cómo un espacio donde viven, ¿no? Yo algo que siempre nos comentaban desde residencias con todo lo que pasó es que no interpretáramos que la residencia es un espacio sanitario y hay que construirlo como si fuera un hospital, sino que es un espacio de vivienda, donde viven gente, ¿no? Vive gente en grupos a veces muy grandes y el tema es, incluso muchas de las medidas que hemos planteado de desescalada y demás, al final nos quedamos, lógicamente, en temas muy instrumentales de si distancia o aspectos generales de ventilación o demás, pero no hay una propuesta de una reforma importante de lo que es ese espacio de residencias, ¿no? Cuando posiblemente lo que hemos visto en muchos espacios de residencias, más allá de poner una mascarilla, está relacionado con la propia densidad, cómo se conviven los espacios y demás. Y no hay una instrucción clara en este sentido, ¿no? Es algo que dices tú. Y yo, por ejemplo, he visto que no hay algo en este sentido porque no tenemos cuerpo técnico con esa perspectiva trabajando en la institución, ¿no? O sea, vamos, de hecho, eso, hay más cuerpo técnico para decir que hay que poner una mascarilla FFP2 o una mascarilla no sé qué tipo, que cuerpo técnico para definir
cómo tendría que estar regulado un espacio, más allá de 4 cosas de inspección, que igual son muy generales de la inspección de servicios sociales. Pero, por ejemplo, nuestra Consejería de Servicios Sociales, supongo que estas claves no las tienen ni de broma, ¿no? No. Pero también porque no hay cuerpo técnico, ni formación en este sentido. Es decir, que yo creo que aquí es muy importante que dentro de la institución, que yo creo que es donde tiene que haber los cambios reales y fuertes, como instrumento político y además como instrumento donde realmente en un proceso democrático es donde está la representación, ¿no? de lo que la ciudadanía plantea, tiene que haber insertados, o sea, la mejor forma es que los espacios que tengan el poder se impregnen de la ideología y los paradigmas que queramos hacer en salud comunitaria, ¿no? Porque si lo único que estamos haciendo es células aisladas de reflexión, que está muy bien, pero no estamos en los espacios de poder donde se puede hacer transformación, ¿no? Un poco por ahí vamos. Y que estáis más serios que una convención de epidemiólogos, la verdad, ¿qué os ha pasado? ¿Cómo vamos de tiempo, Cata? ¿Tú qué haces, No. Mariano? No sé. No. ¿Ha quedado así alguna cosa más, alguna idea, alguna cosilla que no haya salido? No sé, yo me quedo así pensando un poco lo que dice Rafa ahora, ¿no? De si no hay músculo técnico dentro de la institución, o que comentaba antes María, ¿no? Que hay cosas, o sea, que el papel de que quien tiene que cambiar las cosas es la institución, ¿no? Pero claro, eso sí, cuando no hay, ¿no? ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo hacemos, más allá de nuestros propios activismos o de intentar ser ahí como meter la cabeza a quien está dentro de la institución para desde donde está tratar de abrir ahí un pequeño resquicio, ¿no? Es que está jodida la cosa, ¿no? Y me viene un poco, y pensando, por ejemplo, en el ejemplo muy concreto de Madrid Salud, ¿no? Donde durante muchos años ha habido toda una apuesta por el tema de la salud comunitaria, todo un intento de formación de profesionales que venían de otra historia totalmente distinta, y se ha hecho un esfuerzo muy gordo de muchos años para intentar formar ese músculo técnico, ¿no? Y de repente un cambio en el ayuntamiento sirve para que de un plumazo digan, nada, iros a tomar por saco, ¿no? Y se quede todo un trabajo de una década se queda ahí, pues bueno, pues esperando que... Y joder, o sea, sí que es verdad que en la institución es un espacio de poder y desde ahí se pueden hacer muchas cosas, y al mismo tiempo es un espacio muy sometido a las dinámicas de poder, ¿no? Y a los cambios que hay en esas dinámicas, ¿no? Es un espacio que a mí, desde el contacto que yo he tenido con Madrid Salud, que estuve en un proyecto de 3 años ahí, me parece muy frágil, porque este es un poco al vaivén de los cambios que haya, ¿no? Y me venía un poco lo que ha salido varias veces, el tema este de los patios en los coles, o todo el movimiento este que comentaba Jara, que está viendo ahora en Madrid y en otros lugares, ¿no? Es que al final o sea, aparte de ver en el corto plazo qué es lo que podemos hacer, hay una apuesta ahí por el largo plazo, ¿no? Por ver, porque nuestros peques y nuestras peques, pues puedan sí, o sea, generar un espacio público de cara también a estos que vienen, ¿no? Desde los coles, desde fuera. O sea, me parece que hay una parte clave, ¿no? Sí, o sea, creo que la participación, lo que decía Pachi, ¿no? Pues es que hay cosas que ya hay tal evidencia que tenemos que ser, o sea, como imponer o ser abogados de esa evidencia que hay, ¿no? Y más que buscar que procesos participativos, deliberativos sobre cada esquina o cada cosa, lo que tenemos que ver es cómo generar espacios que promuevan que nos juntemos, que nos rocemos, que nos vinculemos, y eso está cada vez más amenazado, por otro lado, ¿no? Entonces, eso, a ver qué tipo de espacios o qué tipo de apuestas podemos crear, ¿no? Creo que es verdad que, por ejemplo, en los coles ahora hay todo un movimiento en torno a eso,
toda una dinámica que tiene bastante fuerza y potencia, ¿no? Y que puede merecer la pena y que además, ya que hemos hablado de la pandemia, que justamente con el tema del confinamiento y el encierro de los peques durante tantos meses y demás, como que nos ha hecho mucho más conscientes, ¿no? A mucha gente. Sí, yo estoy también un poco con lo que acaba de decir Dani, que muchas veces sí, como decía Rafa, falta músculo técnico, pero otras veces falta liderazgo político o que escuchen un poco más a ese músculo técnico, porque sí que es verdad que los que vivimos así un poco más cerca de los políticos es como que cada 4 años es empezar de cero, volver a contar la película de siempre, la evidencia de siempre, y a veces ese músculo técnico que apelaba Rafa pues se acaba desinflando por esta cosa cíclica de que el liderazgo político muchas veces no va de la mano con ese músculo técnico, y ahí también se puede estar fallando un poco. Sí, pero daos cuenta que en relación a al entorno urbanizado construido en ciudades un poco pequeñas, desde luego, el arquitecto municipal, la arquitecta municipal tiene mucho poder, y ese está 30 años tomando decisiones. Y nosotros, desde luego, lo que sí planteamos en los procesos participativos es que participe alcaldía, concejalía de urbanismo y arquitecto municipal. Tienen que participar. Básicamente dedicamos los procesos participativos a solapadamente darles la brasa con formación. Vamos. Pero, oye, uno, desempodérate, por eso de haber empoderados, oye, desempoderaos vosotros. Y la otra, dar formación al arquitecto municipal, decirle que él no puede tomar decisiones ideológicas. Para eso está el alcalde y el concejal. El arquitecto municipal es que no puede tomar decisiones ideológicas, y que en cada raya que traza él verá si construye o destruye salud, a quién le construye y a quién se lo destruye. Pero que es un agente de salud, que cada vez que hace una raya lo hace, al igual que cuando en una ordenanza escribes una frase, ¿no? Es evidente, pero apelar a su responsabilidad, darle la brasa y usar el proceso participativo para eso, porque los políticos pasan, pero urbanismo con su lenguaje inextricable, pues están a salvo de todo, porque nadie se mete con ellos, no hay quien entienda lo que se hace en urbanismo. Entonces, hacen lo que quieran. Eso se da mucho, entonces no dependen tanto del político de turno, creo. O sea, estás proponiendo un movimiento de lobby contra los arquitectos municipales. También hoy estábamos discutiendo un poco cómo le podías convencer a alguien que no tuviera ninguna idea sobre saludogénesis, ¿no? Cómo convencer a personas que podemos pasar de la medicalización a la prescripción social, ¿no? O sea, pero a personas que tienen mucho interés. Rafa. A personas que tienen mucho interés económico, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a dejar de darle dinero a las farmacéuticas y lo vamos a repartir, ¿no? ¿O por qué vamos a dejar que las farmacéuticas saquen tanto dinero? ¿No? Entonces, lo que decíamos hoy un poco era, bueno, pues esto es una cuestión de redistribución de recursos, ¿no? O sea, de redistribución de pasta. Si a nivel de un ayuntamiento, por ejemplo, el ayuntamiento pone una partida grande y le llama salud, y a ti, arquitecto, te doy parte de esa partida, y a ti, no sé, a ti el de educación te doy una partida también de salud, igual también sería como una forma de que cada uno identifiquemos en nuestro trabajo la contribución que ponemos en la salud, ¿no? No sé si me estoy explicando. Y eso a nivel de una corporación local pequeñita, ¿no? Pero a un nivel mucho más macro, o sea, si nosotros en las licitaciones urbanísticas grandes, por ejemplo, metieran las grandes licitaciones estas de, pues, a ver quién construye la biblioteca municipal de arqueología en Madrid, imagínate. Y si ahí nosotros ponemos
una partida presupuestaria y pedimos a la gente que en esa licitación nos explique qué de saludable hay en todo eso que tú estás planeando, ¿no? No sé, como alguna otra forma, utilizando su lenguaje y sus intereses, de que la gente que identifique la salud en todas partes, en todas las políticas o como queramos llamarlo. No sé, yo estoy siempre ideando fórmulas así para ver cómo convencemos, ¿no? Cómo convencemos de que al final es mucho más barato, más rentable y más gratificante gastarnos en promoción de la salud, en promover la salud, que no después estar enmendando todo el daño que hacemos. Y también eso, como decía antes María, ¿no? Yo tenía una esperanza yo estaba hasta contenta al principio de la pandemia pensando que, joder, por fin ha llegado algo que nos va a enseñar qué es lo verdaderamente importante, dónde tenemos que estar, qué tenemos que... O sea, tú paseabas por el Albaicín y había vegetación un montón en la calle, ¿no? Un montón de vegetación, una luz. Desde lo alto no veías la boina esa de Granada, esas fotos, ¿no? Míticas de Madrid antes y durante la pandemia, ¿no? Sin contaminación. Yo pensaba, ole, ¿no? Ole COVID. Y se nos olvida incluso durante la pandemia. Es que es como, somos como especie, vamos, abocados a la extinción. Somos de lo peorcito, vaya. Ya está, bueno, tampoco quiero dejar un tinte feo. Yo voy a salir súper animado de esta sesión. Sí. Que ahora creo que sí que tenemos que ir acabando porque a las 8 esto se cortará. Creo que directamente se corta. Creo. Vale. Bueno, pues hago un breve resumen de 4 cosas que he ido apuntando porque la verdad es que, bueno, nos han aportado un montón María y Pachi, aunque ahora Dani diga que nos vamos a ir muy tristes todos del conversatorio, ¿no? Nos vamos con muchas ideas y seguro que al final sacamos otra vez ganas de seguir en nuestro camino. Y bueno, así como resumen, pues había apuntado un poco en cuanto al espacio público, esa idea que ha dicho María de revertir esa sobresimplificación del urbanismo, volver a la complejidad, a los usos mixtos, a la calidad del paisaje urbano, que favorezca las interacciones, una ciudad pensada para ir a pie, bajo el principio de proximidad, de cotidianidad, de una ciudad más habitable, con perspectiva de género. En cuanto a los equipamientos que había dicho Pachi, superar esas barreras de delimitación en cuanto a competencias y usos, que los usos sean pensados para la gente, abrir los equipamientos al exterior. Nos ha enseñado unas fotografías magníficas de unas casas concebidas como equipamientos, unos comercios, un espacio público y hacer que los equipamientos sean pensados para el uso de las personas y no tanto para el edificio en sí. Y también he apuntado una cosa muy importante, utilizar la perspectiva de género como herramienta para meter la salud en el urbanismo. Y un poco con todas esas ideas en cuanto a espacio público y equipamientos, he sintetizado un poco lo que hemos ido hablando. Muchas gracias. Solo una cosilla, por si hay gente no habitual en los observatorios, en los conversatorios, que hay una lista de correo que nos puede escribir al correo de observatoriosaludcomunitaria@gmail o dejarnos aquí la dirección y nos metemos en la lista. Que este tipo de conversatorios, como se ha visto, siempre es un placer y un gusto y aprendemos mucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a Pachi. Un beso. Hasta luego. María, un beso, chao. Adiós. Agur.